la suficiencia de las Escrituras. Y la suficiencia de la Escritura nace, y por eso que ahora en septiembre celebramos, o conmemoramos, mejor dicho, el mes de la Biblia, pero luego en octubre el mundo protestante, ¿cierto?, conmemora el mes de la Reforma. Y se llama el mes de la Reforma porque básicamente, como anunciaba el video, ¿cierto?, quizás el precursor de la Reforma protestante fue Juan Calvino, y muchos otros reformadores protestantes, ¿cierto?, que ellos vieron la necesidad de ligarse de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que por esos años, estamos hablando aproximadamente del año 1500, ¿cierto?, ellos consideraban la Escritura y la ponían al mismo lugar de los concilios papales, ¿cierto?, y de las tradiciones de la Iglesia. Y es ahí que la Iglesia Católica, ¿cierto?, tiene muchas doctrinas de las cuales nosotros no participamos, como por ejemplo en los concilios, ¿cierto?, nace esta idea de la adoración a los santos, los bautismos de los infantes, etc. Y fue Juan Calvino justamente que pone esta línea, ¿cierto?, que se conoce como las 5 solas, que probablemente en octubre estemos hablando de ella. Yo solamente quiero mencionar, para términos de introducción a mi mensaje, hablar de una de ellas, que es la sola Escritura. Y la sola Escritura, ¿cierto?, es una palabra que está en latín que debe traducirse al español como solo por medio de las Sagradas Escrituras, solo por medio de las Escrituras. Entonces, cuando decimos que solamente es por medio de la Escritura, sostenemos que el principio de todo creyente debe ser nuestra guía, la Biblia como único medio de fe y suficiente para nuestra vida cristiana. La Iglesia Católica Apostólica Romana consideraba, ¿cierto?, dentro de sus concilios, y consideraba también las tradiciones de los papas como parte, y la ponían al mismo lugar de la palabra de Dios. Y el mundo protestante nace bajo esa reforma y otras 4 más. Y hoy día nosotros, como iglesia protestante, iglesia evangélica, iglesias que hemos nacido bajo el poder del Espíritu Santo, ¿cierto?, consideramos la Escritura como algo suficiente y como principio de autoridad en asuntos de fe y prácticas cristianas. Consideramos al mismo nivel la Escritura una palabra autoritativa, una palabra inerrante, que no tiene errores, una palabra infalible. Consideramos la Biblia al mismo nivel que fue puesta por Dios cuando le escribe Pablo a Timoteo que toda Escritura es inspirada por Dios. Creemos que solo la Biblia es el libro inspirado por Dios. No hay más. No hay libros mormones como tienen algunos en otras religiones, ¿cierto? O las visiones de Elena de White y un montón de elementos más que lo ponen al mismo nivel de las Escrituras. Para nosotros, para los protestantes, la única regla de fe es las Sagradas Escrituras. Y son suficientes para conducirnos en una vida cristiana y piadosa. Si creemos que la palabra de Dios es infalible, que es inerrante, que es autoritaria, que es autoritativa y que es inspirada por Dios, entonces de la misma forma tenemos que decir en esta noche y declarar que la Biblia es suficiente para los aspectos de la fe, para conocer la voluntad de Dios, para conocer sus propósitos y para qué nosotros hemos sido creados. La Biblia es nuestra guía permanente para nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo describe a la Biblia cuando aconseja a Timoteo como inspirada por Dios. Y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Porque todo lo que está aquí, es suficiente para nuestra vida cristiana. Un autor, un estudioso bíblico dijo: no puede haber palabra más autoritativa que la que nos llega del aliento divino. Génesis, capítulo 1, en adelante dice que Dios solamente con su palabra creó todas las cosas. Creó de la nada. Dios sopló aliento de vida en el hombre y el hombre fue un ser viviente. Si el poder de Dios es autoritativo y la Biblia, que fue escrita por Dios, tiene la suficiente autoridad para los asuntos de nuestra fe cristiana. Ahora bien, lo que la suficiencia de la Escritura no es, la pregunta es: ¿encontramos todo en la Biblia?
para la respuesta que usted y yo necesitamos saber? Cuidado con esta pregunta que tiene una doble lectura. Si yo quiero reparar mi auto, ¿la Biblia me da algún consejo para repararlo? No. Usted que cocina, si quiere ver una receta, no va a ir a la Biblia para encontrar una receta. Si hay algún hermano que el día de mañana pincha su neumático, ¿cierto? Y tiene que cambiar una rueda, que la mayoría lo sabe hacer, ¿cierto? No va a ir a las Escrituras para encontrar una respuesta ahí. Por lo tanto, no es suficiente para todos los asuntos de la vida terrenal. Nos entrega así principios. Y esos son los principios que rigen nuestra fe cristiana. La Biblia es suficiente porque promueven información que nos sirve para nuestra fe y para nuestra salvación. La suficiencia de la Escritura se limita al propósito de la Biblia en la verdad revelada en ¿qué? En los aspectos de nuestra salvación. Dios ha querido entregarnos todo lo suficiente para que usted y yo seamos salvos. Y en nuestros 66 libros ha quedado plasmada su revelación que termina en Apocalipsis. Y como eje principal, como el Cordero inmolado. Porque la revelación termina con Cristo, con nuestro Redentor, con nuestro Salvador, para nuestra salvación, para nuestra fe y para nuestra obediencia. Todo lo que necesitamos para glorificar y exaltar el nombre de Dios se encuentra revelado en la Biblia. Para eso es suficiente la Biblia. En ninguna parte la Biblia pretende ser un material exhaustivo sobre todos los temas. La Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de deporte, no es un libro de filosofía, no es un libro de matemática, no es un libro de mecánica, no es un libro de electricidad, es un libro de religión, es un libro de fe. Es un libro en que Dios ha plasmado su voz autoritativa para que le sirvamos y encontremos el propósito de nuestra existencia y para qué Dios nos quiere llevar algún día a lugares celestiales. Entonces, la pregunta nace de cajón: ¿qué es la suficiencia entonces? ¿Suficiente para qué es la Biblia? Cuando decimos que la Biblia es suficiente, lo que estamos afirmando es que es suficiente en sí misma, que la Biblia se interpreta sola, que cuando usted abre la Biblia le habla a usted y usted tiene que dejarse escuchar por este Dios tan precioso y tan maravilloso. La Biblia revela todo lo que Dios ha decretado para que usted y yo sepamos sobre quiénes somos, sobre el propósito de nuestra existencia y a dónde un día Dios nos quiere llevar. Nos muestra acerca del cielo, pero también nos habla del infierno. Nos habla acerca de bendiciones, pero también de maldiciones. Encontramos su voluntad santa, agradable, buena y perfecta. Y cómo entrar en relación con nuestro Dios a través de Jesucristo. Esa es la palabra del Señor. Suficiente. Y nos tiene que alcanzar para algún día ver la gloria de Dios. Y estar un día con nuestro Señor en lugares celestiales. Porque aquí está revelado, porque la revelación termina con el Cristo glorificado, con la visión que tuvo Juan en la isla de Patmos, cuando ya estaba, ¿cierto?, preso a causa de predicar el Evangelio. Ahora bien, hay dos versos en la Biblia que se defienden como a sí mismos, y el primero al que yo le mencioné, ¿cierto?, cuando Pablo le explica a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Esa palabra útil sirve que es suficiente, que nos alcanza, que nos sirve para los propósitos que allí Pablo le dice a Timoteo. Y también en el Antiguo Testamento, el salmista David, quien escribe este salmo precioso, junto con el Salmo 19, que fue predicado el día de ayer, y el domingo nuestro pastor también tuvo una referencia, y hoy día en la mañana nuestro hermano Ariel, en la escuela bíblica, también nos hablaba del Salmo 119, que fue escrito por el rey David. Este mismo Salmo 19, que vamos a estudiar ahora unos versículos, también nos hablan acerca de la suficiencia de las Escrituras. Y este salmo es muy fácil de entender, porque tiene una división en dos grandes partes. Los primeros 6 versículos, el salmista lo que nos quiere mostrar es la revelación general de Dios. Y él comienza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo creado, dice David. En la creación, dice David, vemos a Dios. Yo lo veo a usted y usted me ve a mí y vemos la creación de Dios.
perfecta, una creación perfecta. Y dice Dios, cada vez que creaba algo y dijo Dios que era bueno. Y descansaba Dios después de haber creado, ¿cierto? Y la culminación de su creación es el ser humano. Y los primeros 6 versículos, David lo que nos quiere decir aquí es que hay una revelación que es una revelación general, y en lo que Dios ha mostrado a través de lo que es la creación, lo que podemos ver. Vemos el cielo, vemos una noche y un día, vemos las estrellas, vemos el sol, vemos la luna, la naturaleza, el mar, los peces del mar, los árboles. Y entendemos y vemos a un Dios creador. Y damos gracias al Señor por eso. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero no solo con eso, desde el versículo 7 en adelante, y esos son los textos que vamos a revisar ahora, el rey David nos quiere hablar acerca de lo que se conoce como la revelación especial de Dios, o también como la revelación escrita de Dios, en donde Dios ha querido demostrar su amor, su misericordia, su justicia y todo lo que Él es hacia la humanidad a través de lo que hoy día conocemos como la palabra del Señor, como las Sagradas Escrituras. Le dice Pablo a Timoteo, esa que aprendiste desde niño, ¿verdad? Y el salmista David ocupa seis frases y 6 palabras para decirnos que la palabra de Dios es suficiente. Y él muestra un efecto que produce la palabra del Señor. David en 6 afirmaciones muestra la excelencia de las Escrituras y lo que esa palabra produce para alguien que se apropia de la Biblia. Porque hemos sido llamados a apropiarnos de ella. Note usted que David expresa palabras como la ley del Señor, el testimonio del Señor, los preceptos del Señor, los mandamientos del Señor, el temor del Señor y los juicios del Señor. A mí lo primero que me llama la atención aquí de este texto es que David expresa las mismas palabras y describe de una forma preciosa la suficiencia de las Escrituras y pone ciertos versículos para hablarnos acerca de un mismo tema, de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Utiliza indistintamente distintos sinónimos para hablarnos acerca de la ley, para hablarnos del testimonio, de los preceptos, de los mandamientos. Y añade algo más David. Él le añade al final de cada sinónimo de la idea, ¿cierto?, de las Escrituras, añade del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por eso. Porque lo que está diciendo David ahí, con una confianza rotunda, clara y precisa, que la Escritura no es un invento humano. Amén. Procede de Dios mismo. Gloria a Dios. Y damos gracias al Señor por eso. Así es, Señor. Damos gracias porque la palabra que usted tiene ahí y que yo tengo aquí proviene del Señor. No es invención humana. Y a través de este mensaje lo que yo quiero hacer en esta noche es mostrar la suficiencia de las Escrituras para nuestra vida cristiana en cuanto a la salvación de nuestras almas y nuestra comunión con Él. Mi Padre. Yo quiero demostrar a través de estos versículos expresados por David que la palabra de Dios es suficiente para usted y para mí. Gracias a mi Señor. ¿Por qué sabemos que la palabra de Dios es la regla suficiente para nuestra vida cristiana? Podríamos preguntarnos en cuanto a nuestra salvación y a nuestra comunión con el Señor y a nuestra reunión con Él algún día cuando estemos con Él cara a cara. Gracias, Señor. Sabemos que es suficiente porque el salmista, porque David nos muestra seis atributos, 6 características que tiene la palabra de Dios y los efectos que produce cuando usted y yo nos sometemos a la palabra del Señor. Gracias, Señor. Así es. El tema es ese, que no nos queremos someter y no nos queremos que alguien nos enseñe. Nos hemos convertido en autodidacta. Aprendemos solo la Biblia. Y eso es un peligro tremendo, tremendo. Estudiar solo las Escrituras, porque la Biblia siempre, desde que se empezó a escribir, se ha escrito en comunidad. Primero en una comunidad de fe llamada Israel. Y allí se estudiaba y el mandamiento era que se tenía que traspasar de generación en generación, le enseñaras a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y así. Gracias, Señor. Y luego se transmitía en el tiempo de la aportación, se conocieron como las sinagogas,
que no estaba en el Antiguo Testamento, pero luego, después de los 400 años de silencio, aparece esta idea de las sinagogas, que eran lugares de reunión, lugares de estudio de la palabra del Señor. Y allí entraba el Señor, agarró un rollo de Isaías y habló de él, por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí. Entraba a estudiar las Escrituras. Pablo, ¿dónde iba cuando fundaba una iglesia? A la sinagoga, y allí exponía el mensaje de salvación, porque la Biblia se estudia en comunidad. Y damos gracias al Señor porque la iglesia nuestra desde años tiene la posibilidad de estudiar la palabra en comunidad. Sabemos que es suficiente para nuestra vida cristiana porque David nos muestra 6 atributos que tiene la palabra de Dios y los efectos que ella produce. Primer atributo, David nos dice, y esto es precioso, la ley de Jehová es perfecta. Gloria a Dios. Es perfecta. Gloria a Dios. No le falta nada, iglesia. Amén. Y si no le falta nada, ¿por qué buscamos muchas veces en otras cosas lo que la Biblia nos enseña? La palabra que aquí traduce David como ley es la palabra hebrea Torá, que generalmente la relacionamos con los primeros 5 libros de la ley, ¿cierto? O también conocido como el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Conocemos como los libros de la ley, como la Torá, pero aquí lo que nos está diciendo David es que toda la enseñanza como precepto que proviene de Dios se debe traducir como la naturaleza didáctica del Señor, la que enseña, la que nos transmite. En ningún caso se debe limitar solamente a la ley de Moisés, sino que a toda la revelación de Dios, a lo que hasta ese momento David tenía como revelado. Acuérdese que David no leyó en la Biblia la historia de David. Él la estaba viviendo. Por lo tanto, hasta ese momento lo que Dios le entregó a David para él era suficiente y era perfecta. Y con eso nos quedamos en esta noche. Porque la revelación completa se termina con el Apocalipsis, donde vemos a Cristo como el Cordero inmolado. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús, por eso. Ahora bien, la palabra perfecta que allí se debe traducir nos sugiere la idea de como algo que es completo, como algo que es cabal, como algo que es exhaustivo, como algo que es suficiente. En otras palabras, la palabra perfecta cubre todos los temas de un asunto, no le falta nada. Ya la Biblia, iglesia, no le falta nada, no carece de nada para ser perfecta. No le falta nada para que el ser humano reconozca que usted y yo somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Es perfecta, la ley de Jehová es perfecta, comienza diciendo David. ¿Y cuál es el efecto que esto tiene? Que convierte el alma. La palabra alma allí proviene del hebreo nefesh y se refiere al hombre interior, al de adentro, a la persona que cada uno de nosotros lleva dentro como un ser espiritual. La palabra, el efecto entonces convertir, restaura, revive, transforma. Eso hace la palabra en el hombre interior, en el ser humano, hace que el ser humano, en otras palabras, pueda decir, la Escritura es tan poderosa que lo abarca todo, que puede convertir a la persona y volverla a su Creador, para que sea lo que Dios quiere que usted sea y lo que Dios quiere que yo sea. Es por eso que es importante hablarle a otros de Cristo por medio de la palabra, porque es la palabra que transforma a través del Espíritu Santo. Y luego en el Nuevo Testamento aprendemos que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence al pecador. Podemos hacer un mensaje muy precioso, estructuralmente muy bello, pero si el Espíritu Santo no está presente, son palabras vacías y vagas. Porque Jesucristo, ¿cierto? Y luego Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y así dice el Nuevo Testamento, convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. Pero hay un segundo atributo, una segunda cualidad que tiene esta palabra, y aquí David utiliza la palabra testimonio para referirse a la Escritura. Y dice David, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire qué tremendo, la idea aquí es que la palabra de Jehová es digna de toda confianza. El testimonio de Jehová es fiel, nos está enseñando David que el testimonio
de Dios es de toda confianza, nos enseña que podemos descansar con toda seguridad en esta palabra. Y damos gracias al Señor por eso. La palabra de Dios no puede ser sometida a prueba, no puede ser sometida a filtros. Yo tengo muchos libros en mi casa, tengo diccionario bíblico, tengo Biblia de estudio, pero todas esas cosas tengo que someterlas a filtro. Pero cuando voy a la palabra, que es pura, al testimonio fiel de Jehová, no tengo ningún filtro que sacar, porque la palabra y el testimonio fiel de Jehová. Sí, tenemos que revisar los libros de autores que escriben de acuerdo a los pensamientos que ellos tienen, o interpretaciones que ellos tienen, pero cuando vamos a la Biblia encontramos el testimonio fiel de Jehová. No necesita ningún filtro la palabra del Señor. Si hemos de examinarla, si hemos de escudriñarla justamente para encontrar en ella las verdades que necesitamos, pero no para cuestionar lo que allí dice. Si la Biblia dice que usted es pecador, entonces es un pecador. Si la Biblia dice que yo soy pecador y necesito un redentor, necesito un redentor. Eso no lo podemos cuestionar. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pedro dice en su segunda epístola, en el capítulo 1, desde el versículo 19 en adelante, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y aquí la idea es muy parecida a lo que quiere decir el salmista, que los mandamientos de Jehová, ¿cierto? Perdón, el testimonio de Jehová es fiel. Tenemos en la palabra, ¿cierto? La palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día establezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice que ninguna, mire, escuche bien, ninguna profecía de la Escritura, y está hablando principalmente del Antiguo Testamento, porque en ese tiempo lo que tenía la iglesia primitiva era la Escritura, se referían al Antiguo Testamento, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura. El testimonio de Jehová es fiel. En otras palabras, lo que estamos declarando aquí es que en estos 66 libros encontramos el testimonio fiel de Dios. No hay nada que examinar. No hay nada que examinar para decir esto es bueno y esto no corresponde y esto corresponde. Todo lo que la Biblia dice corresponde. Todo lo que la Biblia dice. Lo que sí tenemos que someter son nuestras literaturas que nos acompañan, porque esas no son inspiradas. Pero la Escritura sí. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios es un testigo fidedigno de la verdad. Es un testigo confiable y nos muestra mejor que nadie de quién es Dios. ¿Usted quiere saber quién es Dios? ¿Conoce realmente a Dios? ¿Conoce cómo funciona, cómo trabaja, sus atributos, sus nombres? Lea la Biblia entonces, conózcala, porque ahí se nos encuentra el propósito de nuestra existencia. Lo que Él hace a favor se encuentra en las promesas de Dios para nuestras vidas. El testimonio de Jehová es fiel, dice David, que hace sabio al sencillo. Y aquí yo puedo dar fe y he escuchado a algunos hermanos de esta iglesia que han aprendido a leer estudiando la Biblia. La palabra hace sabio al sencillo. No necesitamos grandes eruditos en las escrituras que nos vengan a enseñar, porque la palabra lo hace al sencillo a usted, a mí, que quizás no tenemos grandes estudios. No necesitamos conocer, que el magisterio nos venga a enseñar, no necesitamos la iglesia católica que nos vengan a decir lo que nosotros tenemos que decir aquí. La palabra hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová, que es fiel, hace sabio al sencillo. La Escritura entrega conocimiento a aquel individuo, a aquel crédulo que sin ningún estudio logra conocer las Escrituras y hacerla parte de su vida. La palabra de Dios, iglesia, nos proporciona la información correcta para que usted y yo sepamos diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Y para eso no necesitamos un estudio universitario para saber lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos el testimonio fiel de Jehová que hace sabio al sencillo. Y esta sabiduría, y la mañana lo hablamos en la escuela bíblica, no es para llenarnos de información, no es para llenarnos de conocimiento, es para que sea una palabra aplicada.
y para que usted y yo tomemos buenas decisiones en la vida, lo que no hizo Salomón, quien comenzó bien pidiendo sabiduría y ciencia, que aprendimos también en la mañana, ¿cierto? Y luego juzgó mal al pueblo, que fue juzgado por Dios. En el Salmo 119 en adelante, el Señor dice lo siguiente, el salmista dice lo siguiente: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino mis pies para guardar tu palabra. Amén. Iglesia, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y damos gracias al Señor por eso. El tercer efecto y el tercer fruto que produce la palabra de Dios es que los mandamientos de Jehová son rectos, y dice el salmista que alegran el corazón. Versículo 8. No solo son rectos porque fueron dados por un Dios recto, por un Dios correcto y por una autoridad legítima, sino que son rectos y justos en sí mismos. En otras palabras, son rectos porque son nuestra guía espiritual, porque nos llevan a rectitud, porque nos enseñan lo que es bueno y lo que es malo, nos enseñan el pecado y el camino que nos lleva a la salvación, nos enseñan nuestro andar cristiano y nos salimos de la ruta correcta. Yo no sé si usted ha ocupado el Waze alguna vez. Hoy día yo le digo a la generación millennial esto, que hoy mándame la ubicación. Antes uno tenía que ir al mapa, ¿cierto, hermano? O preguntar, llegaba a una ciudad, ahora le manda la ubicación y usted llega rápido. Hay que aprovechar la tecnología. En algunas cosas me he vuelto millennial, pero en otras no. Todavía soy bastante como tradicional. Pero esta generación hoy día nos ha enseñado que usted llega a través de una aplicación, ¿cierto?, que se llama Waze, o Waze, dicen algunos, Waze, ya dependiendo de su traducción, ¿cierto? Usted llega de un lugar a otro con una muy fácil forma de llegar, ¿cierto?, con su celular acompañado, ¿ya? Y ese es su mapa para llegar de un lugar a otro. Pero nuestro mapa y nuestro destino es la vida eterna. Y dice la Biblia que los mandamientos de Jehová son rectos, porque nuestro mapa nos lleva por el camino correcto. Nuestro Waze espiritual, nuestro Waze es esto, porque tenemos el camino más seguro, donde encontramos propósito, porque no solamente alumbra el camino, como decía el pastor la semana pasada, sino que lumbrera nuestro camino, traza nuestro camino. La palabra de Dios, por un lado, nos ilumina los pies, el lumbrera, ¿cierto?, es lámpara a mis pies, pero decía el salmista, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos da lo suficiente para llegar a nuestro destino espiritual. Nos traza el camino, nos traza el destino, nos traza lo que debemos considerar para nuestra vida de rectitud como la mejor guía espiritual. ¿Y sabe lo que produce los mandamientos de Jehová? Que sean rectos. Si usted considera eso para su vida, dice el salmista, alegran el corazón. ¿Está usted triste hoy día? ¿Está congojado? ¿Está con preocupaciones? ¿Está con pena? Aprópiese de los mandamientos del Señor, porque aquí encontramos esperanza. La Biblia no nos asegura siempre que vamos a ser plenos, que vamos a ser felices. Muy por el contrario, los diseños del Señor en cuanto a la bienaventuranza son muy contrarios a lo que el mundo nos puede decir a veces. Bienaventurado, dice Jesús, es el que llora, el que sufre. Bienaventurados los que sufren persecución. Si los cánones de la Biblia son muchas veces distintos a los cánones humanos, pero sí la palabra nos asegura que no vamos a estar solos. Iglesia, no estamos solos. La palabra alegra el corazón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. No siempre vamos a estar felices, alegres, pero Pablo dice, ¿cierto?, en Filipenses, que debemos estar siempre gozosos. Gozosos, y yo lo he explicado otra vez, que el gozo es un estado, ¿cierto?, que nos lleva a entender que nuestra alegría no depende de las circunstancias terrenales. Nuestra alegría depende de cuán cerca estamos del Señor y que Él es capaz de suplir nuestras necesidades y nuestras aflicciones. En cual el salmista en el 119
49:50 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho de esperar. Ella, dice el salmista, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Mire, se da cuenta las palabras que utiliza el salmista. La palabra es mi consuelo en medio de mi aflicción, porque ellas vivifican mi alma. Hoy día, cuando estamos tristes, buscamos alegría en cualquier otra cosa. Buscamos un video alegre en la internet, ya buscamos cómo buscar otra forma. Y la palabra dice que los mandamientos de Jehová alegran el corazón. Si usted está triste, busque en la Biblia fortaleza para su vida. Promesas tenemos del Señor, que no vamos a estar solos. El cuarto atributo, la cuarta característica que entrega David, ¿cierto?, está en el capítulo 8, en la parte B, dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La idea aquí sugerida es que la palabra de Dios es clara, es iluminadora, es brillante, alumbra los ojos, trae claridad en medio de la oscuridad, y se debe complementar con el Salmo 119, versículo 105. Hoy día, queridos hermanos, querida iglesia, una excusa recurrente de mucha gente para no estudiar la Biblia es decir: no entiendo la Biblia, no entiendo la palabra, está en un lenguaje muy confuso. Jesús habla en parábolas, no entiendo las parábolas, no las entiendo. Iglesia, la palabra de Dios, dice el salmista, es pura, es clara, porque ilumina los ojos. Amén. Trae luz en medio de la oscuridad. Decía un estudioso bíblico que debemos preocuparnos de las cosas que entendemos, no de las que no entendemos. Usted y yo deberíamos preocuparnos, por ejemplo, cuando la Biblia nos dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos, y que somos pecadores, y que nadie entrará al reino de los cielos, ni los mentirosos, ni los avaros, porque eso lo entendemos clarito, ¿no? Bueno, preocúpese de eso. Eso dice este autor. Preocúpese y ocúpese de las cosas que sí entiende. Y en las que no entiende, el Señor va a traer luz. Porque el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, que ilumina, dice alguna otra versión. No hay pasajes oscuros en la Biblia, no hay. Lo que tenemos es que a veces tenemos pocos elementos de juicios para interpretar un texto, pero esos textos se interpretan a la luz de los pasajes claros. Así que no hay excusa para que él dice: yo no entiendo la Biblia. Preocúpese de lo que sí entiende, porque ahí estamos en un grande problema. Ahí estamos en un grande problema. Ninguna de estas cosas puede ser el mensaje claro y puro de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Si hay algo de que se preocupó el Señor y de que se ocupó a través del Espíritu Santo, es traernos claramente las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Por ejemplo, sabemos que el Señor vuelve, y eso lo entendemos, ¿cierto? Y eso es una doctrina fundamental de la fe cristiana. El segundo retorno de Cristo, la segunda venida del Señor, la parusía. Pero por otro lado no sabemos cuándo vuelve. Y ahí tenemos señales, pero la certeza es que el Señor vuelve. Y eso es lo que debemos de predicar. El problema es que a veces nos enredamos y hacemos grandes teologías, hacemos grandes esfuerzos por entender que el Señor viene en una etapa, en dos etapas, que primero tiene que suceder esto otro, y nos olvidamos de lo principal, que el Señor vuelve, iglesia. Y así pasa con muchas doctrinas evangélicas, con muchas doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana. El Señor es uno solo, también es una doctrina fundamental. Y así están claramente estipuladas en la palabra del Señor. No hay pasaje oscuro que no pueda ser interpretado. El problema no es de la Biblia. El problema es de usted y el problema es mío. Porque tenemos una brecha, primero, cultural. Tenemos una brecha generacional. Tenemos una brecha idiomática. Ninguno de aquí que yo sepa sabe hebreo, griego ni arameo. O alguno de ustedes descendiente judío, descendiente griego que conoce estas lenguas. No, son lenguas muertas. En términos del griego y el hebreo que se hablaba anteriormente. Y ahí tenemos el problema. Pero la Biblia es clara, querida iglesia, tenemos que entenderla a la luz del contexto, para quienes fue escrita principalmente, y luego para nosotros. La palabra de Dios fue escrita para que la comprendiese todo hombre, toda mujer, aunque como dijimos delante, aún el sencillo se haga sabio. No necesitamos grandes estudios universitarios, ¿ya? Para entender la Biblia. Necesita un corazón dispuesto. Y
un corazón deseoso, un corazón ansioso, como hablábamos hace algunos domingos atrás, ¿cierto? De anhelar la leche materna. El quinto, la ordenanza, ¿cierto? O la quinta forma de entender la palabra, y la quinta forma es el temor de Jehová, dice el salmista, es limpio, que permanece para siempre. Y eso está en el versículo 9, en la parte A. Es interesante notar aquí cómo David se refiere a la palabra de Dios como el temor de Jehová. ¿Ya? Como el temor de Jehová. No, en ningún caso el temor aquí se tiene que entender como el miedo, como ese susto que uno tiene a veces por Jehová. La palabra que aquí se traduce como temor debe entenderse como la reverencia que produce la palabra de Dios por la grandeza de Dios. Porque Dios es grande, el temor de Jehová está sobre nosotros. En otras palabras, la Biblia nos hace estar cerca de Él y no huir. La Biblia nos lleva a eso, a estar cerca del Señor y adorarle, amarle, a reverenciarle por lo que Él es y por lo que Él ha hecho con nosotros. Solo a través de la Biblia podemos encontrar una correcta adoración a Dios, porque la Biblia es la única que nos muestra cómo es Dios y el propósito de nuestra existencia. Cuando nos apropiamos de la palabra de Dios, nos entrega el correcto concepto de quién es Dios y qué necesitamos nosotros para adorar a este Dios tan bueno. Y dice David que el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Es una palabra fiel, es una palabra eterna, es una palabra que permanece para siempre, y solo porque es limpia, porque es pura, se mantiene en esa condición. Usted cuando tiene una ropa sucia, ¿cierto? ¿Qué hace? La mete en la lavadora. Antes las hermanas tenían que lavar en la batea, ¿cierto? Y costaba más, hoy día la mete en la lavadora, se la entrega hasta casi planchada, ¿vio? Ya le ha facilitado con la vida a las hermanas, y qué bueno que sea así. Pero eso es algo que necesita sacar impureza. Pero usted con la Biblia no puede hacer eso, porque la Biblia es limpia y pura en sí misma. Es una palabra que permanece, que es eterna, y que se mantiene en esa condición sin imperfecciones, no se puede modificar y nunca se puede acabar. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, mas mis palabras no pasarán. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Sus estatutos son eternos. La palabra del Señor es para siempre. La Biblia no se puede mejorar, porque ya es buena en sí misma. La palabra no se puede mejorar, no puede transformarse, no puede subir un nivel. Ella siempre ha sido inalterable, ha sido perfecta y eterna. Sus verdades son tan relevantes hace 2000 años, o hace 6000 años, cuando se escriben los primeros libros, el año 3000 más o menos, hasta el tiempo de la iglesia presente. Mantienen la misma vigencia, porque la palabra de Dios es eterna, es relevante para toda generación, para toda cultura, porque el Dios que las inspiró es un Dios eterno, es un Dios perfecto y es un Dios inmutable. Amén. Un Dios que no cambia su parecer. La Biblia tiene los mismos atributos, de su creador y el que la sopló aliento de vida. Y finalmente, el último precepto y la última riqueza que David nos entrega en su palabra también se encuentra en el capítulo 9, versículo 9, en la parte B, y dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra juicio que aquí emplea David no se debe entender como el castigo del Señor, sino más bien al veredicto de Jehová en cuanto a todas las cosas. ¿Ha escuchado usted cuando alguien dice: esa persona en verdad tiene buen juicio? Lo que estamos diciendo ahí es que esa persona tiene buena opinión, que tiene un buen comentario, hace un buen juicio de algo, tiene un buen pensamiento sobre algún asunto. En esta palabra lo que está diciendo David, el salmista, que los veredictos de Jehová, que la opinión del Señor de Jehová son todos verdad. Verdad. Porque tenemos a un Dios verdadero, fiel y verdadero. Amén. Lo que dice del hombre, eso usted es. Amén. Lo que Dios piensa de mí, eso yo soy. Aunque me duela, eso soy. Amén. Lo que Dios dice de la sociedad, eso somos. Lo que Dios dice de la iglesia, eso somos.
Sí, Señor. Lo que Dios dice de la humanidad, eso somos. Y si el Señor condena la homosexualidad, entonces la homosexualidad es mala. Aleluya. Si Dios condena la idolatría es mala. Y hoy día el ser humano trata de arreglar algunas cosas, incluso hasta iglesias tratan de acomodar el mensaje para que el hombre no se sienta mal. Pero la palabra de Dios es clara. Los veredictos de Jehová son verdad. Lo que Dios opina de mí, eso es. Y si la Biblia dice que yo soy un pecador, soy un pecador. Ayuda a tu hijo. Pero que necesito un redentor, necesito un redentor. Y gracias al Señor porque nos envió al redentor, al Señor. Si Dios nos dice, iglesia, escuche bien, si Dios nos dice que debemos amar a nuestro enemigo, no lo cuestione. No pregunte por qué. ¿Por qué, Señor, hiciste eso? Ame a su enemigo. Amén. Amén. Si la Biblia no entrega ordenanza, no entrega mandato, no entrega estatuto, no entrega precepto, entonces los veredictos de Jehová son verdad. Si Dios dice que perdones, tienes que perdonar. Amén. Y no preguntar por qué. No. ¿Por qué el Señor me pide perdonar? Ayuda. El Señor te pide perdonar y hay que hacerlo. Sí, Señor. Entonces usted y yo debemos perdonar, porque Dios lo dice y el salmista dice que sus juicios, sus opiniones son verdaderos. Los juicios de Jehová son verdad, dice, todos justos. Y esta idea de la justicia, su juicio es justo, porque lo emite un Dios que es justo. Y damos gracias al Señor porque tenemos a un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios bondadoso, un Dios clemente. Amén. Pero también tenemos que agradecer porque tenemos un Dios justo. Y de verdad que no nos gusta hablar de la justicia. Nos gusta hablar nos gusta que nos toquen la espalda y decir, hermano, Dios te ama, Dios te perdona. Pero cuidado, en la escuela bíblica hemos aprendido que todo pecado trae una consecuencia porque Dios es justo y sus veredictos son verdaderos porque Dios es justo. Amén. Amén. Así es. Los veredictos de Dios sin estos veredictos de Dios no podríamos descubrir la verdad de Dios ni las cosas que realmente considera Él justas y santas. Es a través de su palabra que descubrimos que usted y yo somos pecadores y que necesitamos a un Salvador. ¿Y cómo llegamos a ese Salvador? A través de Jesucristo, que nos ha libertado, ¿cierto?, del juicio venidero. Finalmente, y con esto ya voy terminando, el mismo David en los versículos 10 y 11 nos concluye diciéndole, nos termina diciendo, porque la palabra de Dios es perfecta, porque la palabra de Dios es fiel, porque es recta, porque los mandamientos son rectos, porque el precepto de Jehová es puro, porque el temor de Jehová es limpio, porque los juicios de Jehová son verdad. Entonces todo eso, si usted se apropia de eso y la palabra de Dios convierte el alma, al sencillo lo hace sabio, alegra el corazón, alumbra los ojos, una palabra que permanece para siempre y produce en usted y en mí justicia al ser humano. Entonces David está diciendo que la excelencia de la palabra es más deseable que el oro y mucho más que oro refinado. Y es más dulce que la miel y que la miel que se destila del panal. En otras palabras nos está diciendo David, si nos concentramos en esto y hacemos esto de nosotros, vamos a vivir una vida deseosa de esto. Y vamos a leer y a estudiar y a comprender las Escrituras de manera clara y todo lo que ellas producen en nosotros. Lo decía yo en el mensaje último que prediqué. Si al salmista le ponían un quilate de oro, una pieza de oro tremenda, y le ponían la Escritura, él decía, yo no me pierdo, yo no lo pienso dos veces. Deseo las Escrituras más que el oro, y más que oro afinado, dice. Y eso sí que era tremendo valor, un oro refinado. No era un oro que se le habían sacado las impurezas. Y él dice que es más dulce que la miel. ¿Y qué miel más encima? La miel más pura que puede haber es la que sale directa del panal, dice David. David nos está diciendo que la palabra de Dios es mucho mejor y es mucho mayor y agradable al paladar humano que cualquier teoría humana, que cualquier pensamiento filosófico. Hoy día las filosofías están invadiendo nuestras universidades, a los chicos, a los que están estudiando en las universidades, a los que están en la enseñanza media, básica incluso. Y yo pude darme cuenta esta semana en un acto que fui a ver a mi hija, cómo esas filosofías
ingresando sigilosamente en los estudiantes y en los alumnos, y no nos damos cuenta a veces. Pero cuando ponemos la vista en las cosas de Dios, nos damos cuenta que esas cosas están invadiendo nuestra vida de forma sutileza. La palabra tiene que tener la capacidad Así es. para nuestras necesidades espirituales que todo creyente debe suplir. Y finalmente, en el versículo 11, David dice: tu siervo, hablando de él, es además amonestado con ellos, con lo de arriba, pero dice: si los guardo, hay gran galardón. Hay un tremendo galardón, iglesia, en guardar la palabra del Señor. Porque dice el salmista en el capítulo 1, versículo 3, de que todo lo que hace prosperará. Si usted guarda la palabra del Señor, guarda los preceptos, los mandamientos, sus caminos van a ser prosperados. Iglesia, Amén. no necesitamos mendigar filosofías. No necesitamos averiguar y traer a la iglesia filosofías humanas, porque aquí tenemos la palabra de Dios que es suficiente para conducirnos de manera santa y piadosa en este mundo lleno y tan falto de santidad y piedad. La revelación final nos conduce a Cristo. Necesitamos un Redentor y Cristo no compró a precio de sangre. Y con esto voy a terminar. Lucas, en el viaje de cuando Jesús iba camino de Maús, ¿se acuerda? Cuando Jesús iba camino de Maús y van dos caminos de Maús, ¿cierto? Y el Señor les aparece ya con su cuerpo transfigurado, ¿cierto? Transformado, ya con su cuerpo resucitado, ¿cierto? Y él le empieza ese diálogo, ¿cierto? Que está redactado, documentado hoy. Entonces en algún momento él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en la gloria? Y comenzando desde Moisés, y hace un recordatorio del Antiguo Testamento, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba que todas las escrituras hablaban de él. ¿Qué quiero decir con esto, querida iglesia? Que la revelación final termina con Cristo. Y de Cristo conocemos todo lo que tenemos que saber. Y hoy día sabemos que está sentado a la diestra del Dios Padre. Y que está abogando por nosotros como un gran sumo sacerdote, que entra una vez y para siempre al sacerdocio celestial. Amén. Y creemos también de que algún día nos va a venir a buscar Amén. y nos preparamos para ese retorno. Pero mientras nos preparamos, tenemos la obligación de amar esto, de valorarlo, de leerlo y, como decía el video también, de predicarlo a aquellos que no conocen del Señor. Pasemos ahora y demos gracias por su palabra. Amén.